¿Qué tal, gente de la nueva generación? En esta ocasión les vamos a enseñar a ingresar el código en un estéreo de Corsa. En específico es este estéreo. Algo que sí queremos comentarles antes de empezar el procedimiento es que pongan mucha atención, ya que a veces sí es un poco difícil ingresar el código en este tipo de estéreos. Entonces, para que no tengan ningún problema, vean el video completo para que puedan tener éxito a la hora de ingresar el código. Así es que vamos allá. Entonces, lo primero que debemos tener, vaya, es el código. Van a tener un libro como este, que va a ser específicamente acerca del radio. Va a traer las instrucciones de cómo utilizarlo. Y ya sea en esta parte, en la contraportada, o en la parte del final, van a tener una pequeña tarjeta donde deberían de tener el código, porque sí nos ha pasado algunas veces que aún en estos libritos los de la agencia no se lo ponen. Entonces, en este carro el código es este, 8512. Vamos a suponer que es este, ya que el mismo cliente no sabe si estos papeles son de este carro, porque tiene dos iguales. Así es que vamos a ver si funciona con este número. Entonces, lo que vamos a hacer, primero vamos a abrir el switch y vamos a ver que el estéreo ahí está apagado. Entonces, lo que vamos a hacer, primero verificar que la tecla para prender el estéreo funciona correctamente, porque muchas veces en estos estéreos falla que las teclas no agarran bien, hay que presionarlas un poco fuerte. Entonces aquí, si yo prendo el estéreo, miren, por ejemplo, aquí tengo que apretarlo un poco fuerte. Entonces chequen más o menos que este está funcionando bien para que no tengan problema al hacerlo. Entonces el procedimiento va a ser este. Apagado el estéreo, ahí como pueden ver, vamos a dejar presionada esta tecla que tiene SCN. Dejándola apretada, vamos a presionar la tecla de prender el estéreo y las vamos a dejar presionadas hasta que nos ponga aquí unas rayas con un número 10 del lado izquierdo. Vamos a hacerlo ahorita. Vamos a presionar, primero voy a presionar esta tecla, voy a dejarla apretada y voy a presionar fuerte la tecla de encendido. Las voy a dejar ahí presionada, aparece Safe y ya aparece ahí para ingresar el código. Voy a hacerlo nuevamente. Créanme que a veces parece un poco sencillo, pero si se llegan a confundir en algún punto, no van a poder ingresar el código. Vamos a hacerlo otra vez. Apagado el estéreo, presiono y presiono la tecla de encendido. Es importante presionarlas fuerte para que no tenga ningún detalle al hacerlo. Miren, por ejemplo, ahí no agarro bien. Voy a hacerlo otra vez. Y por ejemplo, ya empecé a ver algunas fallitas. Vamos a hacerlo otra vez. No se desesperen si no lo hace a la primera. Por eso les quiero mostrar esto, porque luego se ponen medio roñosos. Miren, por ejemplo, ahí la tecla no está funcionando. Ahí ya funcionó. Vamos a hacerlo otra vez. Primero y después Save. Y ahí está para ingresar el código. Ahora sí, una vez que hayan ingresado a ese modo, vamos a ingresar el código que tengan ustedes en los papeles de su carro, como ya les había mostrado hace un momento. En este caso es el 8512. Vamos a ponerlo. La tecla 1 va a corresponder a la primera rayita. Vamos a presionarla hasta que nos aparezca el número 8. 85 va a ser la tecla 2. Vamos a presionar y 8512, si no estoy mal, 8512. Ya que verificamos que ahí está el código, vamos a dejar presionada ahora esta tecla nuevamente. Y si es el código, inmediatamente va a cambiar a radio. Ahorita no suenan las bocinas, yo creo que va a ser lo siguiente que vamos a revisar. Pero bueno, de esta forma ya van a tener funcionando su estéreo. Así es que espero que este video les haya ayudado. Ya saben, como siempre, dudas, preguntas, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Espero haber sido un poco claro en esta ocasión. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.